Muy bien, hermanos, les saludo a todos muy cariñosamente. Como usted podrá notar, nos encontramos en el anexo de nuestra iglesia, dado que en el templo se están haciendo reparaciones, pero no hay motivos para dejar de buscar al Señor, para dejar de exhortar su palabra y para dejar de alabarla. Así que a esta hora le invito a disponerse a tomar su Biblia, a tomar sus ganas para poder estar en este culto para la honra y gloria de nuestro Señor. Así que en primer lugar me gustaría que oremos para que lo que hagamos sea verdaderamente para su gloria. Señor, te agradecemos en esta hora porque tú nos permites, a pesar de los tiempos, poder tener un tiempo de alabanza hacia ti, poder buscar, Señor, de tu presencia, buscar de tu palabra, Señor. Y en esta hora, antes que todo, te pedimos perdón porque sabemos que hemos fallado, porque sabemos que somos pecadores, Señor. Mas acudimos a ti, el Dios Todopoderoso, el Dios de toda gracia, el Dios Redentor, el que dio a su Hijo por su iglesia. Acudimos a ti en busca de perdón, de misericordia, de gracia para con nosotros, Señor. Te pedimos que en esta hora seas tú quien se gloríe, seas tú el que te sientas exaltado, seas tú el centro de este culto. Y Señor, permite que nosotros seamos menos y que tú seas más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Les saludo nuevamente y vamos entonces a dar paso a lo que son las alabanzas. Le vamos a dar paso al Ministerio de Alabanza para que nos guíen algunos cánticos, en algunos himnos que ellos han preparado también con antelación. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que entonemos el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, Santo, Santo,
Santo Confortador. Dale y te será dado el Hijo amado de Dios. Sírvele día por día, dale de ti lo mejor, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al Maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida, pues él sufrió con valor. Ámale más cada día, dale de ti lo mejor, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Muy bien, agradecemos al Ministerio de Alabanza, agradecemos por el tiempo que se dan de prepararse, el tiempo que se dan de grabar, de venir acá a la iglesia a poder grabar y sin duda también a nosotros nos exhortan las letras, nos exhortan y nos da también la posibilidad de cantar desde nuestros hogares y espero que cada uno de ustedes también lo haga de esa manera. Y bien, vamos entonces a ir a la reflexión de la palabra del Señor. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes algo acerca de la realidad del hombre, de la realidad del ser humano y de la realidad del ser humano sin Dios y de la realidad del ser humano con Dios. La verdad es que hay un concepto que como cristianos debemos guardar y que debemos tomar y hacerlo vivo en nuestra vida, si tiene que ver con la humildad. Desde la venida del Señor Jesús, desde que Él se manifestó en forma de niño, se hizo hombre, se encarnó y tomó forma de un ser humano, de carne y hueso, Él nos ha mostrado el deseo y el ejemplo de la humildad, de la sencillez, de que ante el Señor ni las riquezas, ni el poder, ni todo cuanto anhela el mundo, ni el éxito ni la realización personal son significativas, sino que podemos vivir una vida pobre, una vida que no tenga tanto impacto a nivel político, podemos vivir una vida que ante los ojos de los hombres no sea exitosa, pero va a ser una vida bendecida por Dios y una vida que glorifique a Él y por lo tanto va a ser muy, muy agradable a Él y también una vida exitosa, una vida feliz. De esta manera el mundo ofrece algo que todos quieren alcanzar y el Señor ofrece salvación. El Señor dice en su palabra que son bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Increíblemente nos muestra entonces cómo algo que ante los ojos del mundo es tan desechado, tan poco bien visto como el sufrir, puede ser algo que lo glorifique y que se puede traducir en felicidad, en bienaventuranza para el hombre. Así que quisiera invitarlos a tomar sus Biblias, si es que las tienen por ahí, e ir al libro de Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo escrita a los Corintios, en el capítulo 1, donde está comenzando la carta a ser escrita. Y quisiera que leamos a partir del versículo 26. Y dice así:
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La verdad que este es un pasaje que impacta fuertemente en el orgullo natural que tiene el ser humano y que incluso yo, y de seguro usted también, he llevado a sentir, y nos muestra en realidad nuestra verdadera posición frente al mundo y nuestra verdadera posición frente a Dios. ¿Y quién realmente somos nosotros? Y aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia naciente que recién estaba comenzando a formarse, y él les señala y de alguna manera les pone los pies en la tierra. Les da claridad acerca de quién ellos verdaderamente son, y sin duda también nos da claridad a nosotros de quién verdaderamente somos ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo inclusive. Y él parte diciendo en esta porción, y él señala que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí el apóstol Pablo se limita a mencionar 3 características que no nos pertenecen, con las cuales nosotros no nos deberíamos sentir identificados en el mundo. Y en primer lugar, él les señala que no sois muchos sabios. Y más adelante usted notará que el Señor en el versículo 28, 27 más bien dice que lo necio del mundo escogió Dios, es decir, no sois muchos sabios, al contrario, ¿cómo somos? Somos necios en el mundo. Y esto verdaderamente debe impactar a nuestro orgullo y debe hacernos humildes y que podamos reconocer verdaderamente cuál es nuestra posición, porque por muy inteligentes que nos creamos y por muy sabios, si verdaderamente somos seguidores de Cristo, el mundo nos va a ver como necios, nos va a ver como personas que no tienen entendimiento. Y la verdad es que los cristianos, si usted analiza la historia, a lo largo de la historia, no han sido reconocidos como personas sabias. Incluso usted podrá notar que quienes hoy día ostentan reconocimiento en las ciencias, quienes hoy día piensan y creen ser entendidos en la filosofía moderna, rechazan la verdad de Cristo. Usted podrá ver que los mayores entendidos no creen en el Señor Jesús. El único acercamiento que quizás ellos podrían mencionar es que creen en un Dios. Pero la larga brecha que existe entre creer en Dios y en Cristo es verdaderamente grande. Y usted podrá entender y podrá notar entonces que en todas las áreas, nosotros los cristianos y en muchas áreas hemos sido vistos como retrógrados, como personas simplistas, personas que creen en mitos y que de alguna manera buscan explicaciones religiosas a cosas que son científicas, entre comillas, dicen ellos. Por ejemplo, nuestras ideas acerca de la creación, nuestras ideas en contra del aborto, en contra de la evolución, ideas en contra, por ejemplo, del Big Bang, ideas en contra de muchas porciones de la psicología moderna, ideas en contra del movimiento LGTB, ideas que finalmente ante los ojos del mundo nos hacen quedar como necios, como personas duras, que pareciera ser que no entienden y que son cerrados de mentes y que no están a la altura del conocimiento, entre comillas, que hay hoy día en el mundo. Y es verdad, ante los ojos del mundo un cristiano es visto como necio. Y es por eso, hermanos, que no nos debe preocupar, porque esto siempre ha sido así. El apóstol Pablo lo entendía esta verdad, de que si nosotros vamos a creer en el Señor y creer en su palabra,
y en lo que Él nos ha dejado escrito, nosotros ante el mundo vamos a ser vistos como necios. En aquel tiempo donde Pablo predicaba en una ocasión, él señala en 1 Corintios, un capítulo más adelante que estamos leyendo, él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De esta manera Pablo le está dejando en claro a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, que cuando él fue a predicar ante ellos, no se preocupó por la sabiduría humana. Al contrario, fíjense lo que dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Él tenía una preocupación más importante que preocuparse por la sabiduría humana, que preocuparse por la filosofía de aquellos tiempos. Él tenía una preocupación más elevada, más alta y más relevante, y tenía que ver con predicar a Jesucristo y a este crucificado. Es más, él ni siquiera se presentó ante ellos como una persona poderosa, como una persona capacitada, sino que él señala que se presenta ante la iglesia de Corinto con debilidad y mucho temor y temblor. Y es más, dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no se preocupó de la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, nosotros no podemos intentar convencer al mundo de la verdad de Cristo con sus propias herramientas. No podemos pelear la batalla del Evangelio con las armas del enemigo. Esto lo tenía muy bien claro el apóstol Pablo. Él no fue a explicarles a los filósofos con su propia filosofía. Él no se presentó hablando como ellos hablaban. Él simplemente confió en el poder del Señor Jesús. A pesar de que muchos lo vieran como necio, finalmente él señala que la cruz es locura para los que se pierden. Y eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Nosotros quienes creemos en el Señor y proclamamos sus verdades y algunos conceptos de vida que abrazamos ante personas comunes y corrientes que no entienden la verdad del Señor, somos vistos como locos, porque la cruz finalmente es locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. Es por eso que la palabra que leemos nosotros señala que nosotros somos lo necio del mundo. Somos quienes son vistos como personas incapacitadas de conocimiento, que no entienden la verdad, la filosofía, las ciencias, aun cuando la Biblia nos muestra lo contrario. Nosotros sí conocemos las verdaderas respuestas al conocimiento. Entonces no nos preocupemos, hermanos, por este afán de quedar bien con el mundo, sino de quedar bien con el Señor. Y continúa la palabra diciendo que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Y es verdad, los cristianos en aquel entonces no gozaban de poder. No tenían representantes, como lo tenía, por ejemplo, el pueblo judío. No tenían grandes dirigentes. Es más, el pueblo romano nunca fue cristiano. Nunca hubo un gobernador que fuese cristiano. Porque tenían una filosofía que ellos mantenían. Y cada vez que el pueblo romano de alguna manera llegaba a otra nación y la invadía, ellos le permitían a los ciudadanos mantener su religión, mantener sus creencias. De esta manera ellos solamente se preocupaban de cobrarle el impuesto, y es por eso que el Señor Jesús dice: dad al César lo que es del César. Porque la única preocupación y de alguna manera la única demanda que le hacía el pueblo de Roma a quienes invadía era que le diesen el tributo que necesitaban, además de colocarle dirigentes. De esta manera, hermanos, los cristianos nunca tuvieron un poder, digamos, un estatus frente al mundo. Y si usted analiza y usted
hoy día compara y se pusiera a analizar la vida de cada uno de los representantes, por ejemplo, los presidentes, los gobernadores de este mundo, usted podrá notar que prácticamente no hay ninguno, no hay poderosos. ¿Quiénes son los, por ejemplo, los más grandes millonarios, los más grandes empresarios? Tampoco. Hay muy poco cristiano con poder. Y esto la verdad es que siempre ha sido así. Y como decíamos, el Imperio Romano no tenía gobernadores cristianos. Hasta, por ejemplo, esto fue avanzando hasta que en el año 380 hubo un gobernador que se llamaba Constantino, quizás usted lo habrá escuchado, que él, según cuenta la historia, se convirtió, entre comillas, al cristianismo. Y él abraza la fe cristiana, y es por eso que Roma hoy día es cristiana, o lo que queda de Roma, porque el emperador abrazó la fe cristiana. Pero esta fe cristiana, y como les mencionaba, tenía una gran cantidad de otros pueblos en aquel lugar que fueron de alguna manera mezclándose para formar una nueva religión. Y esa religión fue conocida como la religión católica. Católica en realidad significa universal. Era una religión que intentó poner aquel César de aquel tiempo, que era Constantino, para que todos pudiesen tener una misma religión. Y empezó a tomar un poco de religiones fanáticas, un poco de cristianismo, un poco de judaísmo, e hizo una mezcla que hoy día es conocida como la religión católica. Pero podemos notar que la religión, o más bien la creencia pura del cristianismo, no tiene gente poderosa, y por eso que no podemos incluir al Papa ahí, porque no se trata de una iglesia verdadera que predique el verdadero evangelio y que conserve la raíz y la verdad de Cristo. Y esto es símbolo de que la palabra de Dios sigue siendo viva al día de hoy. Si en aquel tiempo había gente débil, también lo sigue habiendo hoy día. Nosotros no tenemos grande influencia. No tenemos gran influencia en las personas ni a nivel político ni a nivel económico. Es por eso, y además usted podrá notar que a quien el Señor señala como el príncipe de este mundo es a Satanás. Él es el que hoy día opera en los hijos de desobediencia. Él es el que tiene aparentemente el control del mundo. Hoy día todo el mundo está en manos de la influencia satánica, de la influencia de Satanás. De esta manera, hermanos, esta verdad sigue siendo real hoy día. Nosotros ante el mundo somos vistos como débiles. Y a continuación la palabra señala otra característica que es nuestra, y que dice que, en el versículo 26, que no somos ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, no somos nobles. El versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, nosotros no somos nobles, al contrario, somos viles y despreciados. Esa es la verdad del cristianismo, y es lo que vivían en aquellos tiempos. Fue lo que vivió Jesús en su vida, que por predicar el evangelio fue perseguido y llevado a la cruz. Fue visto como una persona vil y despreciada del mundo. Fue lo que vivieron los apóstoles, quienes predicando el evangelio del Señor Jesús fueron perseguidos en su mayoría hasta la muerte, encarcelados, enjuiciados y vistos como personas detractoras para el poder que en ese tiempo existía. Y así siguió pasando, por ejemplo, en la época de la Reforma. Fueron perseguidos por ir en contra del poder y digamos la potencia que tenía la Iglesia Católica. Y hasta el día de hoy debería continuar siendo así con la Iglesia. Si nosotros predicamos el verdadero evangelio, entonces vamos a sentir persecución, desprecio. Vamos a ser vistos como viles, como despreciados delante del mundo. No somos vistos como nobles, no somos vistos como personas de alta estirpe, al contrario, somos simples siervos, dispuestos a dar la vida si es necesario por nuestro Señor. Ese es el concepto.
aunque nos signifique ser perseguidos, despreciados y humillados, nosotros lo vamos a hacer porque servimos a nuestro Señor. Pero hermanos, aquí hay un cambio completo y hay esperanza ante estas cosas. Si bien nosotros decíamos que somos necios ante el mundo, que no somos poderosos, al contrario, somos débiles, que no somos nobles, sino que somos viles y despreciados delante del mundo, el Señor nos muestra una realidad completamente opuesta en su palabra. Y el versículo 20 nos muestra esta realidad. Y dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese lo primero que nos dice el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La base de la gran bendición de Cristo y de la verdad del Evangelio en nuestras vidas es que debemos estar en Cristo. En Cristo la vida es distinta. En Cristo dejamos de ser débiles, de ser despreciados, de ser necios. En Cristo tenemos sabiduría, en Cristo tenemos justificación, en Cristo tenemos santificación y en Cristo tenemos redención. Fíjese en la primera palabra, sabiduría. Justamente es lo contrario a la necedad de la que hablaban los versículos anteriores, porque nos ha sido hecho sabiduría, dice la palabra. El conocimiento más magnífico, más hermoso, más grandioso que ha sido revelado a la humanidad es la palabra del Señor. No hay otro conocimiento más maravilloso que ilumine los corazones, que resplandezca la oscuridad de nuestra maldad y de nuestro pecado. No hay otro conocimiento que lleve a la salvación que el Evangelio del Señor Jesús. Y es por eso que en Cristo nosotros no somos necios, sino que somos sabios, porque hemos conocido verdades que el mundo no conoce. Hemos conocido misterios que la filosofía hasta el día de hoy no logra resolver. Con seguridad los cristianos podemos afirmar quién creó el mundo, cuál es el verdadero diseño para el varón y la hembra. Sabemos de dónde vienen los animales, sabemos y conocemos la respuesta a todas las grandes interrogantes que se ha hecho en la filosofía. ¿De dónde venimos?, se preguntan ellos. Nosotros afirmamos que venimos de Dios, que somos descendientes de Adán y Eva y que hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Por qué existimos? Para honrar a Dios y para entregar nuestra vida a Él. ¿Qué hay después de la muerte? Nos espera el cielo eterno, la condenación eterna. Hay respuestas para las grandes interrogantes de la filosofía. Hay respuestas para la sabiduría humana. Hay respuestas para lo que el ser humano no tiene respuestas. Porque en Cristo Jesús hemos sido hechos sabiduría. En Él hay verdadera sabiduría. Y es más, en Cristo Jesús ya no somos viles y despreciados. El texto nos muestra que Él nos ha justificado de nuestras faltas y nos ha santificado, como dice la palabra, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. El Señor nos ha cambiado nuestros ropajes indignos de pecadores y nos ha vestido de la hermosa santidad del Señor Jesús. Él ha tomado nuestra realidad de pecado, nuestra realidad de maldad y la ha eliminado y nos ha otorgado el ropaje del Señor Jesús, la santidad del Señor Jesús. Y es por eso que el Señor Jesús, más bien Dios por medio del apóstol Pedro, nos señala en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La palabra dice que no sois muchos nobles. ¿Recuerdan el versículo 26? Pero el Señor nos dice que en Cristo nosotros somos un linaje escogido.
En Cristo somos real sacerdocio. En Cristo somos una nación santa. En Cristo somos un pueblo adquirido por Dios, con un llamado que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos ha dado entonces un lugar de privilegio, nos ha dado un linaje, un real sacerdocio, nos ha santificado y nos ha hecho coherederos del cielo juntamente con Cristo. En Cristo dejamos de ser débiles, somos poderosos, porque Él nos promete que un día reinaremos junto al Señor, junto al Rey de Reyes, a quien verdaderamente tiene todo poder. Y fíjense lo que señala el Señor Jesús con respecto a esto, refiriéndose al gran juicio que vendrá al fin de los tiempos en la venida de nuestro Señor. En el libro de Lucas encontramos este pasaje, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo actualmente? Quien domina el mundo es Satanás. Pero la palabra nos promete que va a haber un minuto en el cual este príncipe va a ser echado fuera, porque él no es verdaderamente el más poderoso. Porque hay uno más poderoso que él, y es el Señor. Porque hay uno más poderoso que él, y es Jehová, nuestro Dios, nuestro Salvador. El Señor va a librar a este mundo que gime con dolor de parto. Él lo va a librar del poder de Satanás y de las tinieblas que hoy día está gobernando el mundo. Él va a perder todo poder, y el Señor Jesús en su segunda venida nos visitará, nos llevará junto a Él y nos dará tranquilidad, paz y vida eterna. Porque el gobierno de este mundo dejará de ser de Satanás, porque el gobernador del universo, el creador y sustentador del universo, tomará su lugar como el ser más poderoso y como el verdadero Rey soberano de todo. Finalmente, hermanos, podemos ver que en Cristo la realidad es distinta. En Cristo ya no somos viles y despreciados. Al contrario, somos santificados y redimidos. En Cristo no somos necios, sino que tenemos la sabiduría de Dios. En Cristo no somos débiles, sino que nos hacemos parte del poder del Señor. ¿Y para qué es todo esto, hermanos? Y el versículo 31 lo relata con claridad y dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si hay algo de lo que nosotros debemos gloriarnos y sentirnos bien y realizados, no es por la sabiduría del mundo que podamos recaudar, no es por las riquezas que podamos tener en este mundo, no es por el poder que podamos tener, tampoco es por los altos rangos, ni digamos por el lugar o la posición que tengamos en este mundo que logremos alcanzar. No se trata de eso. Al contrario, el Señor nos dice que cuando nosotros, como hijos de Dios, somos vistos como necios delante del mundo, somos vistos como despreciados, somos vistos como débiles delante del mundo, entonces nosotros verdaderamente podemos mostrar al mundo que lo único que nos hace fuertes, que lo único que nos hace sabios, que lo único que nos mantiene en pie es que estamos siguiendo a nuestro Señor. Y es por eso que si tenemos algo de qué gloriarnos, que no sea de lo que hay en este mundo, ni aún sea de lo que tenemos, ni de lo que sabemos, ni del lugar en el que estamos, gloriémonos de lo único que es digno de gloria, y es lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz. Gloriémonos en su sacrificio, en su vida santa, en su bendición, en su salvación, en la sabiduría que Él nos ha otorgado en Cristo, en la justificación que nos ha dado en Cristo, de la santificación que nos ha dado en Cristo y de la redención de la que hemos sido partícipes en Cristo. ¿Se fija? Todo esto está en Cristo, no en nosotros. Todo esto está en Cristo y no en el mundo. Está en Cristo y no en nuestras fuerzas. Está en Cristo y no en nuestra sabiduría. Está en Cristo y no en nuestra posición que tengamos en el mundo.
porque en Cristo somos poderosos, en Cristo somos sabios, en Cristo somos fuertes, en Cristo somos bendecidos y en Cristo verdaderamente podemos vivir confiados. Así que esa sea nuestra realidad, hermanos, nuestra confianza, y que durante esta semana y por qué no, en nuestra vida podamos abrazar esta verdad. Si usted se siente débil, si usted se siente quizás necio delante del mundo, no se olvide que en Cristo tiene fortaleza, que en Cristo tiene sabiduría, que en Cristo usted es más que vencedor, dice su palabra. Bien, hermanos, los invito a orar para finalizar, para que el Señor añada bendición a su palabra. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque podemos ver con claridad, Señor, de que a pesar de que el mundo nos rechace, de que a pesar de que el mundo nos vea como necios y como débiles, en Cristo somos más que vencedores. En ti, Señor, tenemos todo el poder, en ti tenemos la victoria. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a reconocerte en nuestra vida, ayúdanos a buscar la verdadera sabiduría, el verdadero poder solamente en ti, Señor. Tú eres el hacedor y creador de todas las cosas, Señor, y solamente en ti confiamos. Te rogamos, Señor, que trabajes en nuestra vida, que nos des de esa sabiduría, que nos des de esa justificación, que nos des de esa santificación, que nos des de esa redención de la que tú nos hablas en tu palabra. Permítenos expandir este mensaje y continuar glorificándote y alabándote en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por dedicar este tiempo a escuchar su palabra y que el Señor nos sea bendiciendo, fortaleciendo y dando esperanza en estos tiempos en los que muchas veces no la vemos. Bendiciones.